en el capítulo 1 de este libro de Ruth. Quiero invitarlos a leer desde el verso 19 al verso 22. Si nos podemos poner de pie para leer la palabra de Dios, del verso 19 al 22. Dice de la siguiente manera: de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Pueden tomar asiento, por favor. Antes de compartir algunos pensamientos sobre este pasaje de las Escrituras, simplemente haciendo una presentación general del libro de Ruth, que es un libro en el Antiguo Testamento que forma una de los pasajes o de las partes históricas del pueblo de Dios. Y este libro es un libro hermoso de redención y amor. Solamente tiene 4 capítulos. Y yo le animo que, yo sé que muchos hemos leído este libro, pero en algún tiempo, en esta semana que usted tenga, tómese un espacio en sus quehaceres diarios y lea de corrido una vez más este libro. Los 4 capítulos no toma mucho tiempo, pero yo estoy seguro que Dios va a volver a hablar a nuestras vidas a través de este libro, en esta historia preciosa de redención y amor. Y uno de los principales objetivos de este libro es que nosotros, como seres humanos, podamos llevar las adversidades y las tristezas de la vida bajo el control de Dios, que podamos llevar a Él todas nuestras tristezas y las adversidades que pasamos bajo el control de Dios. Entre otros objetivos, este libro también tiende a mostrarnos que los propósitos de Dios siempre son buenos. Esto es muy importante, que podamos siempre tener en mente y en el corazón que los propósitos de Dios siempre son buenos para nuestra vida. Y en tercer lugar, otra de las cosas que podemos aprender de este libro es que el Señor obra aún en los tiempos más difíciles de la vida. Que siempre entendamos que el Señor obra en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahora, para estas alturas de la vida, para cada uno de nosotros, ya creo que nos hemos dado cuenta que la vida siempre nos está presentando momentos difíciles. Siempre, de una u otra manera, estamos pasando por algún tipo de adversidad, sea en el ámbito personal, sea en el ámbito en la crianza de nuestros hijos, sea aún muchas veces o algunas veces también en la relación matrimonial, sea en el ministerio, sea en el área que sea financiera en nuestra vida. Siempre estamos pasando por algún tipo de problemas, especialmente después de lo que hemos vivido como sociedad. Y esta epidemia o esta pandemia a nivel mundial del COVID, recién vamos 3 años que hemos salido del COVID, y para muchos quizás esto ya fue hace mucho tiempo, pero la verdad que ha sido recientemente, y mucho sufrimiento, mucho dolor causó a muchas personas, y quizás a nosotros mismos directamente o indirectamente. Teníamos muchas preguntas, pocas respuestas,
la partida de gente querida de una forma tan abrupta, tan inesperada, que nunca íbamos a imaginar que sucediera. Y si a eso nosotros le agregamos lo que se conoció como los efectos colaterales en la economía, en el trabajo, en fin, en la sociedad, los cambios que la pandemia produjo, de hecho, podemos decir que sí sabemos algo acerca de los problemas que la vida nos presenta. Y de hecho, en esta historia que hemos leído, Noemí estaba pasando por uno de esos momentos duros que la vida nos pone por delante. Hemos leído que cuando ella vuelve a casa, regresa a su pueblo, su aspecto estaba reflejando esa vida dura que le había tocado pasar. De ahí la pregunta que las mujeres se hicieron: ¿de verdad es Noemí? Ahora, ustedes saben, especialmente los hombres, sabemos que las mujeres son más detallistas que nosotros. Las mujeres ven algunas cosas que nosotros a veces no vemos o no percibimos tan claramente. Pero si las mujeres se dieron cuenta de que algo había pasado en la vida de Noemí solamente al mirarla, quiere decir que esta mujer había sido muy golpeada en la vida. Ahora, tenemos que entender que no solamente las pérdidas que ella sufrió, sino también el hecho de que su propio nombre, Noemí, representaba algo. Nosotros conocemos que en la historia del pueblo de Dios siempre los nombres tenían que ver con los caracteres o algo reflejaba de la vida de la persona. Y Noemí, el nombre Noemí significa dulce, agradable, alegre. Eso quiere decir que esta mujer, dulce, agradable, alegre, antes de salir de su pueblo era conocida de esta manera. Me imagino yo por una sonrisa que esa mujer siempre tenía en el rostro. Me imagino yo esta mujer siendo amable con todos, esta mujer siendo servicial con todos. Era una mujer que inspiraba a la vida, que fortalecía la vida de las personas que le rodeaban. Noemí era conocida como dulce, como agradable. Pero aquí vemos a una mujer que después de un tiempo, después de haber vivido una vida dulce y agradable, regresa de una forma derrotada y amargada. Yo me imagino que el ingreso al pueblo, la historia que hemos leído, me imagino el ingreso de esta mujer que llamó la atención de las otras mujeres. Quizás Noemí, después de 10 años, no fue mucho tiempo lo que pasó, pero después de 10 años regresando, quizás encorvada, quizás mirando al piso, quizás con el rostro frunciendo el ceño. De repente esta mujer tenía más canas de lo que normalmente debería haber tenido. De repente esta mujer estaba caminando, quizás arrastrando los pies. No lo sé, pero la forma como ella ingresa, sin decir palabra alguna, llamó la atención del pueblo. Ahora, la pregunta sería en esta noche: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede para que en el tiempo las sonrisas cambien a tristezas? ¿Qué es lo que sucede que en el tiempo las ilusiones se vayan marchitando y muriendo? ¿Qué es lo que sucede para que un matrimonio que ingresa a este estado tan santo y tan honroso? Para nosotros los pastores tenemos el gran privilegio que cuando celebramos una boda podemos ver lo que el público a veces no ve, porque el público, los invitados están viendo las espaldas de los novios. Pero nosotros los pastores, cuando estamos celebrando la boda, vemos esa sonrisa en la novia reflejando su ilusión, su sueño. Y quizás en el novio una sonrisa un poquito más nerviosa, pero igualmente no cree que llegó, pero llegó. No cree que todavía está soñando su sueño, pero ahí está parado. E ingresamos a este estado del matrimonio con la mayor expectativa. Pero después de un tiempo, esa expectativa a veces se va deteriorando. Después de un tiempo algo pasa
en la vida de esta joven pareja, que ya no es lo mismo. Quizás en nuestra vida como padres, cuando tenemos nuestros primeros hijos o nuestros hijos están en la edad temprana de sus vidas y los tenemos en el brazo y vemos su sonrisa inocente, parecen unos angelitos, pero van creciendo y cuando entran a la edad de la adolescencia algo pasa en la relación entre padres e hijos. Que lo bello, que lo hermoso, que lo santo de la relación a veces se deteriora y se malogra. Igual podríamos decir en los negocios, en la economía. Uno invierte y siembra lo que tiene porque está buscando un futuro mejor económicamente hablando, pero pasa el tiempo y de repente lo que pensaba que iba a salir bien comienza a salir mal, y en lugar de haber fondos comienzan a haber deudas. Por eso digo, ¿qué es lo que sucede? Porque esta mujer dijo, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía. Ahora, tenemos que entender algo cuando ella declara, me fui llena. Porque de hecho sabemos que ella y su familia tuvieron que emigrar de Belén porque hubo una hambruna, había escasez, había una superinflación, no había trabajo. Por eso que ellos salen a otro lugar para buscar una mejor vida. Entonces, cuando ella dice, me fui llena, no está hablando necesariamente de cosas materiales. No es que tuvo que traer 2 camiones para poder poner todas sus cosas y hacer una gran mudanza. Ellos quizás salieron con lo que tenían puesto y quizás algunas pocas pertenencias para este viaje. ¿Por qué dice me fui llena cuando realmente estaban pasando por escasez? Y lo que sucede es que lo que ellos valoraban no era tanto las posesiones materiales como hoy en día quizás muchos valoran. Hoy en día nos sentimos llenos cuando tenemos propiedades o cuando tenemos autos o cuando tenemos por lo menos unos ahorros en el banco. Hoy en día la seguridad de una persona se basa en lo que tiene, pero en aquella época su seguridad se basaba en su familia. Era su esposo, eran sus hijos, aunque sean pobres, pero era el núcleo familiar lo que a ella la hacía sentirse una mujer llena, una mujer segura. Porque, caballero, ¿cuánto sabe que parte de la responsabilidad de un padre, de un esposo, de un marido, es proveer a su casa no solamente la provisión económica? A veces nosotros los hombres creemos que nuestra principal responsabilidad es proveer económicamente a nuestra familia, y es parte de. Pero otra de las cosas que nosotros como hombres proveemos a la familia es seguridad. Seguridad, que nuestra esposa, que nuestros hijos sientan seguros, sientan protegidos, sientan que hay estabilidad, aunque quizás haya escasez. Y no solamente es seguridad, sino también identidad. Los padres proveen a sus hijos identidad, seguridad y provisión. Por eso que hoy en día, cuando vemos la ausencia paterna dentro de la casa, tenemos hijos inseguros, tenemos familias sin identidad y que sienten protegidos, desprotegidos. Por eso que esta mujer dice, me fui llena, pero regresé vacía, porque perdió lo que ella más valoraba y tenía en su vida. Por eso que su reciente historia en los últimos años la hicieron una mujer amargada. Ella se fue alegre, pero después de un tiempo regresó amargada a su casa. Ahora, si algún título le pondría yo a esta enseñanza, sería ojos amargados. Ojos amargados sería el título que le pondría yo a esta enseñanza, porque las dificultades, los golpes de la vida, las pérdidas que muchas veces sufrimos en la vida tienden a destruir nuestros sueños, tienden a destruir nuestra esperanza, tienden a restarnos fuerza emocionalmente hablando. Los golpes de la vida vienen a restarnos, no solamente una vez más lo material, pero aquello que tenemos y que nos identifica como personas. En este caso, una vez más, ella pierde a su esposo, que era el sustento, sus hijos. ¿Cuánto sabe que en la cultura de aquel entonces los hijos, hombres, eran
más valorados que las hijas mujeres. Gracias a Dios eso ha cambiado. Pero los hijos hombres eran valorados porque era el sustento de la familia en el caso que se ausentaba el esposo. Y en este caso vemos que ella pierde a su esposo, pero por lo menos tiene 2 hijos, pero que también los pierde. Por eso que ella dijo, me fui llena, pero regresé vacía. Ahora, una de las cosas que los golpes de la vida hace es de que nosotros distorsionemos un poco a nuestro Señor. Porque ella dice, el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y la verdad, como dije al principio, los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes de bien y no de mal. Todo lo que es malo que llega a nuestra vida no viene de Dios, viene de un enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo, no solamente un enemigo espiritual, que muchas veces también se convierten en enemigos de cara, de nombre, personas que podamos conocer o circunstancias, pero las cosas malas a nuestra vida no vienen de Dios. Él tiene planes de bien, su voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. ¿Recuerda usted la historia de Job? Que también los golpes que él pasó, de alguna manera sus amigos, y digo amigos entre comillas, porque con amigos así, ¿quién quisiera tener enemigos? A veces como se dice, ¿no? Pero sus amigos comenzaron a de alguna manera hurgar y ver que lo que había pasado en la vida de Job era consecuencia inclusive de algún pecado escondido que él no había confesado, y siempre estaban atribuyendo que Dios le había castigado. Pero sabemos perfectamente que Dios no es así. Él es un Padre amoroso que viene a nuestra vida para llevarnos hacia su buena voluntad. Por eso que en esta historia nosotros tenemos que ver por qué sucede esto en nuestro corazón. De hecho, las heridas golpean. De hecho, amargura muchas veces brota. De hecho, el dolor viene a nuestra vida, pero lo interesante de todo esto es cómo nosotros procesamos esto. Es la clave de cómo nosotros procesamos los golpes y las adversidades de la vida. Mira lo que dice el Salmo 73, verso del 21 al 26. Mira lo que dice el salmista, dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura. Ahora, él no explica qué pasó, pero debe haber sucedido algo en su vida, un golpe inesperado, un ataque inesperado, una desilusión que llegó a él, que él dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Quiere decir que había sido tocado en su vida personal. Pero el verso 22 dice, fui tan necio e ignorante, debo de haberte parecido un animal sin entendimiento. Quiere decir que cuando dejamos que la amargura toque nuestro corazón, cuando dejamos que el enemigo haga su trabajo en nuestra mente y en nuestro corazón, actuamos de una manera que no deberíamos de actuar. Muchas veces salen palabras de nuestra boca para autodefendernos o para levantar una barrera invisible de protección. Él le decía a Dios, fui tan necio y tan ignorante. ¿Qué es lo que él estaba ignorando? ¿Por qué fue tan necio? Porque él estaba desconociendo el obrar de Dios en su vida. Y él dice, debo de haberte parecido un animal sin entendimiento. A veces reaccionamos, hablamos, ofendemos y después pensamos, uy, no hubiera dicho esto, ¿no? ¿Por qué lo dije? ¿No? Actuamos impulsivamente, compulsivamente, porque estamos heridos y dolidos y hemos permitido que la amargura nuble nuestra visión. De ahí el título de la enseñanza, Ojos Amargados. Pero mira lo que sigue diciendo el salmista. Dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso.
¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Quiere decir que este hombre reaccionó y se dio cuenta que a pesar de las dificultades, a pesar de las injusticias, a pesar de los errores propios y ajenos, Dios no nos ha soltado de su mano. Y su consejo, su palabra sigue a nuestra disposición, porque Dios siempre quiere llevarnos a un destino glorioso. Él dice, puede fallarme la salud. De repente lo que estaba atravesando fue una noticia de una enfermedad incurable. Él dice, mi espíritu estaba totalmente debilitado. Quizás fue atacado a través de falsos comentarios, quizás fue atacado injustamente. Algo sucedió en su vida que él reconoce que estaba dolido, pero a la misma vez también reconoce que no tenía a nadie más que no sea Dios, y que Dios es el que nos toma de la mano. Dice, tú sigues siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia en cómo nosotros procesamos las dificultades de la vida. Esa es la diferencia cómo nosotros recibimos los embates del enemigo. Que no actuamos como personas que no conocemos a Dios, que no reaccionamos impulsivamente, que no estamos siendo vengativos, no estamos pagando mal por mal, sino que estamos actuando sabiendo que tenemos un Dios que nos respalda, un Dios que está con nosotros, un Dios que va a caminar a nuestro lado, aunque quizás no lo sintamos, aunque quizás no compatibilice la realidad con lo que estamos viviendo, con la creencia con la cual estamos confesando. Ahora, de hecho, siempre hay señales que Dios deja ver en nuestra vida. Pero cuando dejamos que la amargura toque nuestro corazón, no vemos esas señales. Porque si volvemos a la lectura del libro de Ruth, vamos a ver en el capítulo 1, verso 6, que dice lo siguiente: Noemí se enteró que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá a volver a darles buenas cosechas. Ahora, recuerda, ella había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, ella era una mujer viuda, no tenía sustento, le estaba yendo mal en la tierra donde ella estaba viviendo, y de repente se entera de que Dios había bendecido su ciudad natal a darles nuevas y buenas cosechas. Yo me imagino que esa noticia hubiera hecho de que Noemí regrese alegre, Noemí regrese con esperanza, Noemí vaya con una actitud totalmente diferente, diciendo, gracias Dios por lo que has hecho. Pero sin embargo, ella no tomó en cuenta lo que había oído acerca de Dios. Ella no tomó en cuenta que fue Dios quien detuvo el hambre, que Dios estaba interviniendo en la historia de su pueblo. Ella no se dio cuenta que inclusive había un pariente, que es Boaz, que conocemos que es una figura hermosa de nuestro Redentor, y esa es parte de otra historia en este mismo libro. Pero ella no tomó en cuenta la provisión que Dios tenía para ella, que aunque se había quedado sola, aunque humanamente hablando no tenía respaldo, tenía un Dios que la amaba y un Dios que no la había dejado en ningún momento. Ahora, el verso 20 de esta historia dice claramente que ella llegó a casa. Y quiero estar hablando un poco acerca de esto, porque, hermanos, si yo pudiera hacer una oración por todos nosotros en esta noche, si de alguna manera pudiera pedirle a Dios por todos nosotros en esta noche, sería lo que el apóstol Pablo pidió para la iglesia de Éfeso. Y permítame leerlo en Efesios capítulo 1,
verso 18 al 19, que dice de la siguiente manera: que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Que Él alumbre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, que Él retire toda amargura, todo dolor, que Él retire de nuestra vida todo desánimo, toda desesperanza, porque dice claramente que Él nos ha llamado a esperanza. Somos un pueblo de esperanza. Somos un pueblo que sabemos que lo mejor está por venir. Y que las riquezas de la gloria de su herencia es para nosotros. Somos herederos de una gran riqueza espiritual en nuestra vida. Y que la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Ese es el respaldo que nosotros tenemos. Por eso que Noemí no pudo ver el obrar de Dios en su vida. Ella estaba nublada con sus ojos y Dios tuvo que obrar en su vida para traer un colirio, que el Espíritu Santo limpie la forma como percibimos y vemos las cosas. Porque en primer lugar, cuando nosotros leemos de que ellas llegaron a casa, ahora, más o menos estamos hablando de un recorrido de 80 kilómetros a pie. Desde donde ellas salieron a casa, más o menos unos 80 kilómetros. En un camino no muy fácil que digamos, dos mujeres viudas, dos mujeres que no podían costear, por decirlo de alguna manera, un transporte que les pueda ayudar a llegar a su casa. Me imagino que fueron noches y días. Se dice que por lo menos para ellas dos les tomó por lo menos una semana de caminar. No tenían dinero. Me imagino que quizás se juntaron a una caravana. Me imagino que de repente estaban llevando lo básico de comida. Quizás en algún día solamente comieron una vez al día. De repente no tenían sus 3 comidas. Quizás en la noche, en medio de ese camino, había mucho frío y no tenían con qué abrigarse. Quizás en el día había mucho calor que las agotaba, que las desgastaba. Quiere decir que el camino a casa no fue fácil, pero llegaron a casa. La experiencia del viaje fue muy dolorosa para ellas dos, pero llegaron a casa. Ahora, estamos aquí reunidos para celebrar los 3 años de la iglesia. Y si yo te pregunto, pastor, ¿ha sido fácil llegar hasta aquí? No ha sido fácil, nada fácil. Si yo le pregunto a alguno de los pastores que está aquí en su ministerio, ¿ha sido fácil? ¿Han sido años que usted ha caminado de una manera fácil? De repente, años que usted ha estado en una limusina yendo en el trayecto. ¿Ha sido fácil? Es que no ha sido fácil. Quizás si yo les pregunto aquí a algunos matrimonios que tienen años de casados, ¿ha sido fácil? No ha sido fácil. Hermanos, quiero ser totalmente honestos con ustedes. Tengo 34 años de casado. Estoy felizmente casado. Estoy agradecido a Dios por la mujer que tengo, pero no ha sido fácil. Hemos tenido tiempos alegres, pero también hemos tenido tiempos de tristeza. Hemos tenido tiempos de celebración, hemos tenido tiempos de pena. He tomado buenas decisiones, a veces no han sido tan buenas. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Igual la crianza de mis hijos no ha sido fácil. Me he equivocado en tomar decisiones con mis hijos. A veces he sido muy duro, muy áspero, tratando de buscar el bien para ellos como padre. Algunas veces los he herido. Pero gracias a Dios
que Dios ha estado en nuestra familia. Gracias a Dios que Él ha sabido rescatarnos, que Él ha sabido intervenir, que Él ha sabido cubrirnos. Y puedo decir, aquí estamos, mi familia está aquí. Porque vamos a llegar a casa. Quizás tu economía no ha sido fácil, quizás ahorita no es fácil tu economía. Quizás estás llegando con las justas a pagar ciertas responsabilidades. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero sabe una cosa, después de 34 años de casado y casi 40 años en el ministerio, por lo menos 37 o 38, yo puedo decirles en esta noche que yo prefiero caminar un camino difícil, pero con Dios a mi lado, que caminar un camino fácil si Él no está conmigo. Yo no quiero un camino fácil si Dios no está a mi lado. Nadie dijo que iba a ser fácil, ni siquiera fue fácil para el Hijo de Dios que vino a rescatarnos. El camino de la cruz no fue nada fácil, pero Él lo caminó por ti y por mí. Es que nunca juzguemos nuestro ministerio, ni nuestra vida personal, ni nuestra vida económica por lo fácil que es. A veces tendemos a compararnos y vemos a otros esposos, a otras iglesias. Mira, les va bien, a mí no me va bien. A ellos de repente Dios los quiere, a mí no me quiere. No, nunca juzgue usted la semilla de otro si no ha visto, o mejor dicho, nunca juzgue la cosecha de otro si no ha visto su semilla. Porque muchos están cosechando con alegría lo que les tocó sembrar con lágrimas. Para esta mujer no fue fácil, pero llegó a casa. Yo estoy totalmente seguro, pastor, que llegarás a casa, llegarás a lo prometido. Quizás habrán obstáculos, quizás se levantarán más enemigos, quizás vendrán un poquito más de tiempos difíciles, pero llegaremos a casa, llegaremos a casa. El Señor está conmigo, Él nos toma de la mano, Él no nos deja. No solamente eso, sino que Dios llevó a Noemí en el tiempo de Dios. ¿Cuánto sabe que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo? Oh, no. Yo quisiera que sea mi tiempo también. Porque la Biblia dice que ellas llegaron en el momento de la siega. Y había una ley. ¿Cuántos saben de la ley de Levíticos? Que decía que las personas que no tenían dinero, los pobres de aquel entonces, podían recoger de lo que quedaba en el camino de los segadores. Es más, tenía que dejarse algo para ellos. Y ellos llegaron en el momento de la siega, donde aunque no tenían trabajo, aunque no tenían una estabilidad, podían alimentarse gracias a esta ley que había en el Antiguo Testamento. ¿Qué hubiera sido si Noemí hubiera llegado 2 meses antes? Hubiera tenido que mendigar por 2 meses esperando la cosecha. ¿Qué hubiera sido si Noemí hubiera llegado 2 meses después? Pero llegó en el momento preciso. Es que la Biblia dice que todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es hermoso. Sepamos nosotros esperar el tiempo de Dios. Si quizás tú sientes que este no es tu mejor momento, puede ser. Una vez más, hay adversidad, hay momentos difíciles. Pero si tú sientes que no es tu tiempo, espera el tiempo de Dios. Espera, sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Sigue sembrando de la manera que Dios te ha llamado a sembrar. Espera el tiempo de Dios, porque cuando el tiempo de Dios llegue, es un tiempo hermoso en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que Dios llevó a Noemí con la persona correcta. Ahora, me llama la atención esta parte de la historia, porque dice de que estas mujeres llegan a la ciudad, a su ciudad natal, y de repente las mujeres dicen, ¿es esta Noemí? Se acercan para decir, ¿eres tú? Ella dijo, no me llamen Noemí. No fue algo de lejos, fue algo de cerca, que se acercaron y dijeron, ¿eres Noemí? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Noemí? El Señor me llevó llena, yo salí llena, pero regresé sin nada.
Ahora, yo me imagino Ruth a su lado, sin nada, y yo. Prácticamente en la declaración que Noemí hace, ignora totalmente a Ruth. No vio. Noemí no reconoció la persona que estaba a su lado, lo valioso de la persona a su lado. Noemí no se dio cuenta que Dios había puesto un ángel a su lado en forma de persona. Porque fue la mujer que la sustentó, que la alentó, que caminó con ella, que pasó los tiempos difíciles. Porque mira, unos capítulos después, en Ruth capítulo 4, versículo 15 dice lo siguiente. Las mujeres, hablando acerca de Ruth a Noemí, le dice lo siguiente: porque ella vale más que 7 hijos. Una vez más hacen la referencia a los hijos varones. Le dice, esta mujer, Ruth, vale más que 7 hijos. En otras palabras, tienes a la persona correcta a tu lado porque ella te amó mucho y ha sido muy buena contigo. Y lo que sucede en la vida es cuando somos heridos, cuando hemos pasado malas experiencias, la desconfianza queda, la duda prevalece y levantamos esas barreras invisibles de autoprotección y no nos damos cuenta que Dios ha puesto a nuestro lado gente valiosísima. Ustedes tienen pastores que son un regalo de Dios para sus vidas. Cada congregación representada aquí tienen pastores que Dios ha puesto a su lado porque los aman y vale mucho. Somos la familia de Dios. Es que, hermanos, usted hace una diferencia en la casa de Dios, aún con sus defectos. Usted es importante en la casa de Dios. No hay nadie en la cual podamos decir, no, él no, ella no. Tenemos que aprender a mirar a la gente con el valor que Dios ha puesto en la vida de ellos. Porque si Dios murió solamente por la persona que está a mi lado y por nadie más, esa persona vale todo el amor de Dios. Aprendamos a valorarnos mutuamente. Aprendamos a seguir construyendo esa hermandad en la familia, en la casa de Dios. Su esposo es la persona correcta. Quizás no está pasando un buen momento, pero es la persona correcta. Su esposa es esa mujer por la cual usted daría su vida. Quizás su matrimonio no está en un buen momento, pero ella es la mujer de Dios para usted. Su padre, sus hijos. Es triste ver que padres e hijos, por la amargura de la vida, no se hablan por años. Por años. Es triste ver esposos viviendo en el mismo techo, en la misma casa, pero distanciados totalmente por algo que ha pasado que no han sabido arreglar. Es triste ver la división en el pueblo de Dios. Es triste oír hablar unos contra otros. Es triste todo ello. Porque todos somos hijos y todos somos hermanos en el Señor. Es el Señor que está con nosotros. Mire, aún en los momentos más difíciles que yo he pasado en el ministerio como persona, siempre me he agarrado de la mano de Dios. Y eso me ha ayudado a caminar en medio de situaciones difíciles con una actitud totalmente diferente. No es que no pase por problemas, puedo pasar por problemas, pero siempre voy a bendecir. Siempre voy a mirar con esperanza, siempre voy a creer que lo mejor está por venir, siempre voy a creer que hay un futuro diferente y voy a esperar con ansias el tiempo de Dios para mi vida. ¿Puedo ser un poco más honesto con usted? Mi hijo mayor, nosotros como padres, especialmente yo como padre, queriendo
el bienestar de él cuando él sale del colegio y entra a la universidad. Y yo tratando de darle los mejores consejos, en un momento me di cuenta que en vez de un padre, estaba siendo una especie de policía para él, con puras normas y reglas y averiguaciones y preguntas, y lastimó nuestra relación. Y él en esa edad, cuando tenía 18, 19, no estaba muy interesado por las cosas de Dios. Pero mi esposa me decía, él es un hijo de Dios, entrégaselo a Dios, Dios va a obrar en su vida. Y yo decía, no, pero yo quiero ver ya resultados, yo quiero que él tome mejores decisiones. Y eso distanció nuestra relación. Al punto que un día yo estaba meditando en diferentes cosas y especialmente en mi relación con mi hijo. Y sentí claramente que Dios me decía, si tu hijo en este momento estuviera pasando por un problema serio, una mala decisión que él pueda tomar, pero un problema serio, ¿tú crees que él vendría a ti, que eres su padre, para pedirte ayuda? Y yo sentí un nudo en mi garganta y tuve que reconocer, no vendría a mí. Porque él sabe que si vendría a mí, quizás yo le diría, te lo dije, ya ves, te lo dije. Y tuve que reconocer que no había estado actuando de la manera que Dios esperaba que yo actuase, y tuve que buscarlo y mirarlo a los ojos y decirle, sé que te he hecho daño, sé que mis decisiones te han afectado, ¿puedes perdonarme? Y él me mira a los ojos y con lágrimas me dice, sí papá, ¿te puedo perdonar? Sí papá. Y desde ese momento su vida comenzó a cambiar y se comenzó a inclinar a las cosas de Dios. Y llegó su tiempo donde él floreció en las cosas de Dios. Gracias a Dios porque él tiene su tiempo. No dudemos que él va a hacer las cosas que él ha prometido hacer en nuestra vida. Quiero terminar esta meditación con el Salmo 34, 19. Ahora, honestamente yo les diría que si yo hubiera escrito este Salmo, lo hubiera escrito de una manera diferente. Solamente una palabra no hubiera puesto yo en este Salmo. Porque este Salmo dice, muchas son las aflicciones del justo. Yo no hubiera puesto esa palabra muchas, la verdad. Sobre todo si quiero animar a futuras generaciones, ¿no? Yo hubiera puesto algunas, ¿no? O pocas son las aflicciones del justo. Pero la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero no se queda ahí, porque sigue diciendo, pero de todas ellas lo librará el Señor. De todas ellas. No dice de algunas, no dice de las más fáciles, no dice de que quizás si Él quiere, dice de todas ellas los librará el Señor. Y yo vivo la vida pensando eso. Si recibo un ataque, me va a doler, sí, pero no va a cambiar mi visión de las cosas. No voy a dejar amargar mi vida. No voy a dejar que eso afecte mi visión, mi forma de ver las cosas. El Señor se encargará, Él obrará, Él juzgará. Él es el que juzga justamente. Él conocerá todos los detalles, pero nosotros seguiremos caminando en su voluntad. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Incline su rostro ahí donde está, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, porque en todo tiempo y en todo momento tú estás con nosotros, Señor. Porque tú obras aún en los momentos más difíciles de nuestra vida y porque tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. Tú eres un Dios de esperanza y nos has llamado a ser personas de esperanza, mirándote a ti en todo tiempo y en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor en esta noche, hermanos.
Palma y alabanza para Cristo, nuestro Dios.